Entonces, estamos viendo la cátedra Reino de Bey del maestro Serapis Bey, colección Maestros Ascendidos. La actividad anterior estábamos viendo el capítulo número 11 y nos quedamos en esta parte porque no alcanzamos a terminar, que habla sobre el puente. Bueno, instructor. Vamos a seguir la misma dinámica. Lo vamos leyendo por partes y lo vamos analizando entre todos. Todos vamos a ir participando, ¿vale? Entonces, vamos a leer esta parte que dice 1, 2, 3. El estudiante no adora al instructor, pero comparte la conciencia de su maestro, la hace suya, trabajando con la instrucción compartida y así alcanza una destreza similar. Bueno, platicábamos la semana pasada acerca de este punto, que el instructor nos deja su enseñanza para que nosotros alcancemos un estado de conciencia similar al del instructor. Platicábamos como ejemplo el Maestro Jesús, que venía y nos dio su mensaje, su enseñanza de, por ejemplo, amarse los unos a los otros, y que nosotros alcancemos también un estado de conciencia similar. Y dice que al instructor no se le adora. La adoración va para la presencia de Dios. Para la presencia de Dios, que ese es el mensaje del maestro. Que el maestro siempre ha insistido, los maestros siempre han insistido que la adoración va hacia la presencia. Bueno, entonces, me acordé de, por ejemplo, ahorita que están viendo lo del Maestro Saint Germain, el Maestro Saint Germain, que es el avatar de la era de Acuario, él no encarna como avatar. ¿Por qué no encarna como avatar? Porque en las eras anteriores, los avatares que encarnaron y dieron la enseñanza, la humanidad, en lugar de seguir la enseñanza del maestro, se tiende en una adoración al maestro y se olvida del mensaje. Así, por ejemplo, encarna el Maestro Jesús el Cristo y nos vamos en una adoración del maestro olvidando de la enseñanza. Encarna Siddhartha Gautama, señor Gautama, y nos vamos en la adoración al señor Gautama olvidando la enseñanza del maestro. Encarna Krishna y nos vamos en una adoración a Krishna olvidando la enseñanza de Krishna, y así con cada uno de los avatares. ¿Sí va a decir algo? Es como, por ejemplo, bueno, como que así lo entendí. Por ejemplo, los católicos que vamos a misa estamos repetitivamente y dejamos de estudiar nada, sino nada más. Y dejamos de practicar. Estamos adorando nada más. Sí, pero entramos en un estado de adoración del maestro olvidando su mensaje. Entonces, vamos a misa, salimos de misa, pero no ponemos en práctica lo que enseñó el Maestro Jesús. ¿Sí? Y entonces, el Maestro Saint Germain no entra a la encarnación como avatar de la era de Acuario. Dice, yo caminaré a través de ustedes porque al caminar a través de cada uno de nosotros quiere decir que nosotros, al seguir el mensaje, la enseñanza del Maestro Saint Germain, cada uno de nosotros vamos a ser los avatares. ¿Sí? Entonces, nosotros somos los que vamos a llevar el mensaje y la radiación del Maestro. Por eso le pedimos, amado Maestro Saint Germain, camina a través de nosotros, porque nosotros seríamos el instrumento por el cual Él camina en la tierra. A ver. Entonces, ahorita vamos a leer esta parte de clases. Del instructor no se le adora, dice, la obligación de todo estudiante es reconocer a su maestro
Y la obligación de todo maestro es negar ser un maestro. ¿Sí? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, entonces la obligación de un maestro es negar ser un maestro. Él nunca es un maestro. Si ustedes ven a Rubén, él nunca dice ser un maestro, al contrario, él se enoja porque le dice el maestro. Entonces, la obligación de un maestro es negar ser un maestro. Y la obligación de un estudiante es reconocer, en este caso, a su instructor. Dice, bueno, eso fue lo que nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver, ahora sí, siguiente, por favor, David. Ahora sí vamos a ver en lo que nos quedamos. Nos quedamos a partir de este punto, que es punto de contacto. ¿Lo leemos? A la secretaria de la conciencia humana, la divina, se produce una elevación gradual de la frecuencia vibratoria de los cuerpos internos, con el objeto de que se produzca ese contacto. La frecuencia vibratoria determina la conciencia en que toda vida se manifiesta. Cuando nosotros empezamos a buscar la divinidad, el bien en todo, la divinidad, empieza un aumento de la vibración de nuestros cuerpos. Entonces, recordemos que todo está formado por átomos y por electrones, y que los electrones están girando alrededor del núcleo. Y la vibración es la velocidad con que giran los electrones alrededor del núcleo del átomo. Entonces, a mayor vibración, mayor velocidad. Y entre más elevamos nuestra conciencia hacia Dios, más se eleva la vibración. Cada vez que se va elevando la vibración, va aumentando nuestro estado de conciencia. Entonces, la frecuencia vibratoria determina la conciencia en que toda vida se manifiesta. Digamos, el reino mineral, todo es vida, absolutamente todo contiene vida. El reino mineral se manifiesta en ese estado de conciencia porque es su frecuencia vibratoria. El reino vegetal, esa es su conciencia, su frecuencia vibratoria. El reino animal tiene otra frecuencia vibratoria. Y el reino humano tiene otra frecuencia vibratoria, y que la estamos modificando a cada momento. Ya sea que elevamos nuestra frecuencia vibratoria o que bajamos la frecuencia vibratoria. Y entre más buscamos el camino hacia la conciencia de Dios, más se va elevando la vibración. Ahora vamos a ver cómo nos lo explica el maestro en este libro. Vamos a pasárselo aquí a Carmina para que nos ayude a leer, si puede. Punto de contacto, 2-3 renglones, y los vamos analizando entre todos, ¿sale? Ojo, porque ustedes me lo van a ir explicando a mí. A ver, Carmina, ¿me permite? Punto de contacto. Voltea a ver a Lore. Ya, David, ya, Gavira. Que te escuche, Gaby. En cuanto a la experiencia de David Lloyd. David Lloyd. Sí. En las laderas de Mount Shasta. ¿Recordarán ustedes cómo fue la historia? A él le fue requerido que encontrara cierta corriente de vida, cuya conciencia interna formaría el punto de contacto entre las octavas celestiales y el plano terrestre. Esto lo capacitaría para ascender desde el reino humano a la octava de luz de los maestros ascendidos. Está ahí, permíteme. ¿Alguien ha leído el libro Misterios Develados? ¿Tú? ¿Te acuerdas de este punto? Sí. ¿Nos podrías ayudar? ¿Explicarnos esto un poquito? Es donde el maestro se manifiesta ante él para poderlo llevar a ver vidas pasadas, o a ver incluso a llegar a lo llantito. Eso que estás hablando, eso es lo que le pasó a Guy Ballard. Aquí está hablando de David Lloyd.
¿Sí te acuerdas con David Lloyd? No te acuerdas entonces. Bueno, ahorita me venía acordando y dije, David Lloyd, que se los voy a explicar. David Lloyd era una persona que estaba ya lista para la ascensión, pero le dijeron que fuera a Mont Shasta, que es donde el maestro Saint Germain se le presentó a su alumno Guy Ballard o Godfrey Ray King, y le dijo que él le iba a ayudar a ascender. Cuando David Lloyd encuentra al maestro Saint Germain, el maestro Saint Germain le ofrece una copa llena de líquido dorado, que es un líquido precipitado del universal. Cuando David Lloyd se toma ese fluido, todo su cuerpo empieza a convertirse en luz hasta que asciende. Entonces, esa es la parte de la que nos está hablando, el punto de contacto. Entonces, para David Lloyd, el punto de contacto fue el maestro Saint Germain cuando le ofrece la copa y que se la toma. ¿Sí? De un líquido dorado. ¿Vale? ¿Seguimos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, teníamos que hacer el comentario para saber de lo que estábamos hablando. Ajá. En el mundo de la mecánica, las grandes máquinas son puestas en movimiento por un contacto similar entre varias partes de la maquinaria. Esto las capacita para conducir la corriente eléctrica que movilizará el poder de la máquina. Hasta ahí, permítame. A ver, yo ya les estoy explicando el otro porque no sabían. A ver, ayúdenme a explicar este punto. ¿Se los quiere leer otra vez, por favor, Carmina? En el mundo de la mecánica, las grandes máquinas son puestas en movimiento por un contacto similar entre varias partes de la maquinaria. Esto las capacita para conducir la corriente eléctrica que movilizará el poder de la máquina. Ahora, ¿qué entendieron en este punto? Que también tienen un punto de contacto, ¿no? Ajá. Para poder funcionar, para hacer ese clic, vamos, y que a través de ese contacto de energía, esos puntos de contacto son los que se van encaminándose uno tras otro para ir moviendo la energía o subiendo tu estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, para mover la maquinaria, ¿qué sería la maquinaria? Nosotros. es como una secuencia, ¿no? Sí. Rubén, tú, Y arriba el maestro, y así, exactamente. Así. Exactamente. Entonces necesitamos ese punto de contacto. Al ascender de la conciencia humana a la divina, se produce una elevación gradual de la frecuencia vibratoria de los cuerpos internos, con el objeto de que se produzca ese contacto. En el instante en que eso ocurre, lo humano y lo divino se hacen uno, y el individuo ha alcanzado la conciencia ascendida. Hasta ahí, permítanme. Ahora ayúdenme a entenderlo. Lo divino y lo individuo se hacen uno, o sea que asciende, o sea, hace que su cuerpo vibre más alto, Asciende. Sí, pero esa fue la parte final del texto. Pero, a ver, explícamelo un poquito desde... O sea, el buscar la conciencia divina hace que tus cuerpos internos eleven su vibración. ¿Cuáles son tus cuerpos internos? físico, El físico es tu cuerpo externo. el vital, El vital, el emocional y el mental. Entonces, vital, emocional, mental. Son tus cuerpos internos. El vital es el etérico. El etérico, el vital es el etérico. Hace que eso suba en su conciencia su frecuencia vibratoria. Al ir subiendo su frecuencia vibratoria, te va poniendo en condiciones para entrar en contacto con lo divino. Ya, pues tú no puedes entrar en contacto con lo divino si en lo emocional traes rencor, traes tristeza, no has perdonado, si tu mente está pensando situaciones del pasado. O sea, tus cuerpos internos
traen una frecuencia vibratoria baja. Parte de los cuerpos internos es el cuerpo causal. No, El cuerpo causal ya entraría dentro de lo espiritual, porque ya sería parte de la mónada sería Manas, Buddhi, Atma. Manas es el mental superior, bueno, del mental superior hacia arriba, mental superior, búdico y átmico ya son envolturas de la presencia. No, ni siquiera envolturas, ya son vehículos de la presencia. Eso está, a ver. Nosotros somos trinos, ¿no? A ver. Que sería cuerpo, cuerpo. Y luego, ¿qué seríamos? Somos trinos. ¿Qué es cuerpo? ¿Y luego qué sería? Alma y espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Entonces, el cuerpo, que sería la personalidad tiene los 4 vehículos inferiores que vendrían siendo cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Que vendría siendo esto: físico, etérico, emocional y mental. ¿Sí? Somos la personalidad. Pero aparte tenemos un ser interno que es la conciencia, el alma, el Cristo interno, la chispa divina, yo soy lo que yo soy. Es esto, ¿sí? El Cristo. Y tenemos el espíritu o la presencia yo soy. El espíritu o la presencia yo soy. Bueno, entonces, el alma, el Cristo, su vehículo es el cuerpo mental, el cuerpo mental intermedio. Este vendría a ser hasta el cuerpo mental inferior o mente concreta. ¿Qué vendría siendo esto? El alma o Cristo está en el cuerpo mental intermedio. ¿Sale? Cristo. Ahora, pero tenemos un mental superior, que vendría siendo Manas, Buddhi, que el Buddhi es el cuerpo causal. ¿Sale? Y Atma. Y ellos ya son parte de la mónada. ¿Sale? ¿Quedó entendido esa parte? Sí. Eso está interesante, muy interesante. Por eso en la meditación, cuando hacemos conciencia, estamos buscando la conciencia dentro de nuestra cabeza, o sea, en el interior de nuestra cabeza, buscamos el punto de donde estamos siendo conscientes, estamos buscando nuestro ser interno. ¿Sí? Y cuando nada más hacemos conciencia de ser, como lo diría Krishnamurti, conciencia de ser, ¿verdad? Soy, existo, solo soy, existo, nada más. Entonces conciencia de ser, soy, existo y nada más. Eso es conciencia de ser. Y esa conciencia de ser es Atma. Atma o conciencia de ser. En esa conciencia de ser, eso ya sería parte de la mónada, parte del yo soy. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, yo hablaré pues. ¿Sí alguien que quiera preguntar otra cosa de esto? No. Está... ¿El cuerpo búdico? Cuerpo búdico es el que estamos platicando, es el cuerpo causal. El cuerpo búdico es el cuerpo de la unidad. Es el cuerpo de la unidad, pero como es en lo superior, cuando tú te unificas a los aspectos de la divinidad. Y esos aspectos de la divinidad es el cuerpo causal. ¿Y el cuerpo átmico?
El cuerpo átmico ni siquiera es cuerpo, es una conciencia. Es conciencia átmica, porque no es cuerpo. Los cuerpos los dejamos acá. En este estado ya no tenemos cuerpos, ya son estados de conciencia. Entonces, la conciencia átmica es conciencia de ser. Cuando es un estado de conciencia. ¿Ande? Observar. Cuando ya eres todo Ni los siquiera- aspectos. No, es que en ese sí es todos los aspectos, pero es cuando tú haces conciencia de ser. La conciencia de ser, el alma, el Buda, el Manas y el Cristo están junto con pegado. O sea, cuando tú buscas tu conciencia y haces conciencia de ser, en automático está el cuerpo causal adherido. O sea, no está separado. O sea, serían estados de conciencia muy profundos si quisiéramos hacer esa El cuerpo separación. causal, el cuerpo causal es el que está ahí. Pues aquí está la lámina de la presencia. Aquí está la lámina de la presencia. Es un mapa de cómo estamos conformados. ¿Qué es esto que estamos explicando? Entonces me están preguntando del cuerpo causal. El cuerpo causal es el Buddhi, cuando tú te unificas a esa divinidad. Porque si tú te unificas, a lo mejor, tú te unificas con las emociones de las demás personas, no estás en Buddhi. Es una persona empática con las emociones de las demás personas, pero no estás en Buddhi. Porque en Buddhi, en búdico, es el cuerpo causal. Entonces, y el cuerpo causal tiene todo lo puro y perfecto de Dios. Y las emociones humanas, no todas las emociones humanas son puras y perfectas. O sea, ¿sí vamos bien? ¿Sí entendimos? Bueno. ¿Sí, David? Los planos. Los planos. ¿Cómo serían planos? ¿Los planos de manifestación? Ay, no. Hola, a ver. Ahora sí. Planos de manifestación. Ayúdenme ustedes. El más denso, ¿cuál es? Físico. Físico. Que serían los planos de manifestación o dimensiones, o la ciencia les diría universos paralelos. Universos paralelos. Entonces es físico, luego etérico y luego astral o emocional, astral y luego mental y luego Búdico. búdico. ¿Ya están viendo cómo es búdico? Luego Átmico. átmico y luego monádico y ádico. Entonces, Por la razón con eso de acá. ahora, la personalidad, como existen planos de manifestación y nosotros somos presencia, somos seres humanos teniendo una experiencia humana, somos espíritus teniendo una experiencia humana. Entonces, una experiencia humana la tenemos que tener en el plano físico. Y entonces, como existe un plano físico, tenemos que tener un cuerpo físico, porque si no, ¿cómo vamos a adquirir las experiencias físicas? Como existe un plano etérico, tenemos una envoltura etérica para tener las experiencias de la envoltura etérica, aquí. Como existe un plano astral o emocional, tenemos una envoltura emocional, tenemos emociones y sentimientos para adquirir el aprendizaje emocional. Como existe un plano mental, tenemos una envoltura mental para tener las experiencias del plano mental. Como existe una envoltura, un plano búdico, nosotros también tenemos una envoltura búdica. Lo que pasa que un cuerpo causal. Lo que pasa es que ese cuerpo causal, cuando entramos por primera vez a la encarnación, lo teníamos en blanco, porque éramos espíritus virginales, y ese cuerpo causal lo fuimos llenando con todas las cosas buenas que hicimos en el transcurso de nuestras encarnaciones. A través de 777 encarnaciones que tenemos, fuimos llenando el cuerpo causal.
Ahí en los planos de manifestación también entra el mental inferior y el mental superior, intermedio y superior. Cada plano tiene un plano intermedio, un plano inferior, un plano intermedio y un plano superior. Por ejemplo, el plano astral, en el plano astral existe el plano astral inferior, el plano astral intermedio y el plano astral superior. Sería cuestión de que vamos perfeccionando Y entonces, vamos para arriba. y vamos para arriba. Entonces, el plano mental también tiene el plano mental inferior, que es el plano de las ideas concretas, el plano intermedio, que sería el del Cristo, y el mental superior, que ya sería hacia la presencia. Sí. Yo no entendí ahorita bien ya una cosa. A ver. Dice que veníamos originales. Se le Y llama. seguimos siendo virginales. Los demonios, ¿o qué? ¿Mande? Entonces, que si venimos de un... No, es que al decir que eran, perdón, Venimos del mono. al decir que eran los espíritus virginales, ese es el nombre que le da Max Heindel en el concepto Rosacruz del cosmos. De espíritus virginales quiere decir que veníamos en blanco, Puros. puros, en blanco. Veníamos sin experiencia humana, porque fue la primera vez que entramos a la encarnación. Entramos a la encarnación y no traemos experiencias, no traemos acumulado nada de aprendizaje. Y como no tenemos nada de aprendizaje, venimos en blanco. Y eso que venimos en blanco, sin nada, es a lo que Max Heindel le llama espíritus virginales. Como que me revolvió la cabeza, como que si veníamos limpios. Es que veníamos limpios. Aquí aprender. La cuestión, ¿Qué tratamos también de limpiarnos, de irnos corrigiendo? ¿por qué? Porque a través del... No. ¿Qué nos queremos corregir? Pues la cuestión es... Otra vez. A ver, ahí va, fíjense. ¿Por qué? Porque eso fue cuando entramos por primera vez a la encarnación. Pero tenemos el libre albedrío. Y debido al libre albedrío, utilizamos la energía en una forma negativa. Entonces, como utilizamos la energía en una forma negativa, la ley de causa y efecto nos está regresando la calificación de energía que nosotros hicimos. Ya reaccioné. Ahora sí entendió. Entonces, ¿de qué nos estamos? Las vidas que llevamos. Sí. Hay que transmutar. ¿Cuántas vidas? Sí, no. Y entonces, ¿de qué nos estamos limpiando? De todos los efectos negativos, de las causas negativas que movimos en el pasado. Eso de limpiar es transmutar. Sí, exactamente. ¿Sí, ya entendió? Ya entendí. Órale, pues. Eso de limpiar es transmutar. Limpiar es transmutar, o sea, transmutar es cambiar la naturaleza de algo. O sea, si hay una enfermedad, cambia la salud. Si hay pobreza, cambia la riqueza. Si hay, ¿qué más? ¿Qué les ocurre? Si hay discordia, pues cambia la amistad. Miedo, Cambia la fe. Frustración es decepción, pues haciéndola con el rayo blanco para que se convierta en pureza. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, aquí quedó claro lo que es esta parte de aquí. Sí. Bueno, entonces ya existe el plano búdico, tenemos una envoltura búdica, un cuerpo causal, para adquirir las experiencias. Existe un plano átmico, tenemos una conciencia átmica, pero ya son estados de conciencia, no son envolturas, son estados de conciencia. Y el monádico, pues que vendría siendo la presencia yo soy, que el unirse a la presencia yo soy es lo que se le llama la ascensión. La ascensión consiste en que el cuerpo, en que la personalidad, que es el cuaternario inferior, la personalidad la transmutes y la conviertas igual al ser interno, al alma. Y como el alma es una expresión de Dios, que es voluntad, sabiduría y amor. Entonces, eso lo tienes que manifestar en la personalidad. Tienes que tener pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de bondad, de sabiduría y de amor. Entonces, a través de la observación de ti mismo,
tú te das cuenta dónde están tus propias fallas y las vas corrigiendo. Pero ese es un trabajo tuyo que nadie puede hacer más que tú. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. Monádico y ádico. Ádico es todos los demás planos de manifestación hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el plano físico-cósmico. Entonces existe el plano astral cósmico, el plano mental cósmico, el plano búdico cósmico, el plano ándico cósmico, el plano monádico cósmico y el ádico cósmico. Entonces, todos los que les dije están en esta parte. Y así es sucesivo. Entonces, los demás también están de ahí para arriba. Y cada quien está. Entonces, los maestros no se meten en eso. Entonces, están acá. Porque nos están ayudando a esto. Entonces, ¿el ádico qué? ¿Ádico? Sí. El ádico sería el plano astral cósmico, el plano mental cósmico, el plano búdico cósmico, el ándico cósmico y el monádico cósmico. Porque nosotros estamos dentro del plano físico-cósmico. O sea, todo esto que estamos platicando aquí pertenece al físico-cósmico. ¿Sí, David? Cuando hablan de primera, tercera, segunda dimensión, ¿dónde es? ¿Dimensiones? Bueno, pues ahí tendríamos que preguntarle a la persona a qué le está nombrando, porque las dimensiones es lo que en metafísica le llamamos planos de manifestación. Entonces, digamos, existe el plano etérico, existe el éter de la memoria, éter de la reproducción, éter de la circulación, pero podemos llamarlo así, de primera dimensión, o plano astral, que sería plano astral inferior, plano astral intermedio, plano astral superior. Ahora también, cuando se puede referir, es que uno tiene que estar bien trucha de qué se está hablando para darle la interpretación correcta a lo que estamos escuchando, porque no todas las personas hablan igual que nosotros. Puede ser que a lo mejor estén hablando de la primera dimensión, de segunda dimensión, tercera dimensión, que sería el fondo, el ancho, la altura, el espesor, Hablando geométricamente. No, hablando geométricamente. Entonces, no sé de cómo lo hayas escuchado. Sí. Entonces, ¿por qué? Entonces uno tiene que estar trucha de lo que se está hablando para asociarlo y darle la interpretación que uno de que uno conoce. En este caso, como estamos hablando de metafísica, estamos hablando de los planos de manifestación. Y ahí serían planos que dijiste. Porque incluso hay personas que le llaman de su dimensión familiar, su dimensión mental, su dimensión del trabajo, o sea, en dónde lo escuchaste y a qué se refiere. ¿Sí? Muy bien. Entonces uno tiene que estar al tiro de qué escuchaste, dónde lo escuchaste, cómo lo escuchaste para darle la interpretación. De eso hablan mucho los gnósticos ellos de la... Sí. Bueno, entonces, nosotros aquí, para no confundirnos, le estamos llamando planos de manifestación, para que quede bien entendido. ¿Sale? Bueno, ahí vamos bien, ¿ya? Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, ¿continuamos en la actividad? Sí. Órale, pues. Pues sí. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Esta permanecerá como parte integral del individuo durante el resto de su existencia de vida. Los ámbitos celestiales están oscilando a través y alrededor del mundo de las apariencias físicas y su frecuencia vibratoria expresa armonía, equilibrio, belleza y perfección. Bueno, entonces, a medida que elevas tu frecuencia vibratoria, vas a expresar lo que estábamos platicando sobre el cuerpo causal.
vas a expresar, vas a hacer una expresión de buena voluntad, de sabiduría, de amor, de pureza, de alegría, de paz y de perdón. A medida que elevas tu vibración. Entre más eleves tu vibración, más vas a hacer una expresión de la divinidad. ¿Sí? Para elevar la vibración nos sirve practicar la meditación. Más que Estudio, meditación, servicio. ¿Qué es eso? Estudio, meditación, servicio. Pero también tenemos decretos, Llama violeta. servicios, llama violeta, o sea, decretos, o sea, tenemos la regla de oro, la llave de oro, la oración científica. Todo eso te va a ayudar a subir tu vibración. Pero dice el doctor M. Fox, ¿qué es lo que más eleva la vibración? Un pensamiento en Dios, que es lo que le llamaríamos la llave de oro. ¿Vale? Bueno. Es tan alta la vibración que puede interpenetrar el lento movimiento de la estructura atómica sin que se pueda percibir ningún efecto externo. A ustedes se les ha dicho que el agua busca su propio nivel. O sea, puedes ir subiendo la vibración, incluso a veces sin darte cuenta, sin que se vea una expresión externa, pero sin embargo a nivel mental, a nivel emocional, ya hubo un cambio. Cuando cambiaste un sentimiento negativo, lo cambiaste a positivo, ya subió tu vibración. A lo mejor afuera no lo ves mucho, pero ya cambió. Tu rostro cambia, un pensamiento en Dios y tu rostro cambió. Cuando tienes un rostro, te huele caca. ¿Así? Entonces, de repente, piensas en Dios y ya se te quitas. ¿Sí? Desarrugas la frente. Porque cuando estás enojado, estás así. Estás enojado. Y entonces, esto de aquí te jala. Y sientes el jalón desde acá. Y luego dices, ay, me duelen los hombros. Pues como no, pobres hombros, los traes todos estirados de acá. Entonces, desarruga la frente, relaja la frente para que regresen los nervios a su lugar. ¿Sí? Relájate. A ver. Y para que y luego vas a que te den un masaje para quitarte lo tenso. Pero te están dando el masaje y estás enojado. Luego dice, te dice el que le está más. Ya, aflójale, ya, tranquilo, pues, no se puede, pues, estás enojado con la vida, pues ¿cómo? No se puede. Entonces, desenójate con la vida, conténtate con la vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te quite la tensión. ¿Sí? A ver, ¿seguimos? A ustedes se les ha dicho que el agua busca su propio nivel, que cada cual atrae su igual, lo cual en esencia significa que la frecuencia vibratoria determina la conciencia en la que toda vida se manifiesta. Para los individuos y seres que están evolucionando hacia un mayor logro espiritual, el cambio de la frecuencia vibratoria en sus cuerpos internos es la preparación para el contacto cósmico con la frecuencia vibratoria de los ámbitos superiores, excepto en aquellos casos en los que las corrientes ya han sido establecidas por medio de la elevación subconsciente de la vibración de estos focos individuales. A ver, platíquenme. Pues dice que el agua busca su nivel y así uno mismo, si uno sube su vibración, atraerlo igual. Atraerlo igual, o sea, atraerlo igual de lo que tú vibras. Entonces, entre más alto vibres, vas a atraer mejores personas o mejores situaciones a tu vida. Y esa elevación de frecuencia vibratoria es lo que te va a ayudar al contacto con la divinidad. Entonces, como dice la señora, en la meditación elevas tu vibración. En la meditación elevas tu vibración y en el transcurso del día es
conservar el estado de conciencia que alcanzamos en la meditación. Porque hacemos la meditación, alcanzamos un estado de conciencia, terminamos la meditación y es como si se nos olvidara. Dice, ya, ese es otro personaje, y es que entramos en otro personaje, y pues no. Entramos con la quejadera y ya. Entonces, el estado de conciencia que alcanzaste en la meditación, pues ya lo bajaste. Entonces y en ese momento trae lo que bajó. Sí, así. En ese momento estás con la quejadera y atraes por vibración, atraes lo similar. Y te juntas por pura gente quejosa. Entonces, tú en la mañana haces tu meditación, alcanzas cierto estado de conciencia y lo conservas durante el día. Eso se pone bueno. ¿Seguimos? Ya se terminó ese capítulo. Siguiente, por favor, David. Dice, perfecta sincronización. Vamos a leer esto entre todos. ¿Me ayudan? Nuestros esfuerzos son para elevar al individuo hasta un punto donde nosotros, desde nuestro lado y en cierto momento cósmico, podamos conectar nuestra conciencia con la suya y efectuar la unión de lo humano con lo divino. Eso está qué interesante, fíjate. Vamos a analizar este punto. Dice, a ver, ¿quién me quiere explicar esta parte? Pues nos explican los maestros que los esfuerzos que ellos ponen a servicio de la humanidad es para encontrar exactamente el momento en el que el individuo ya haya elevado su vibración para que ellos puedan conectarse con nosotros. Y que ellos desde su lado, haz de cuenta que ellos desde su lado nos van a dar el jalón. Porque ellos no pueden estar de este lado y empujarte. Ellos lo hacen, pero a través de la enseñanza. A través de la enseñanza te están dando la herramienta para que eleves. Pero ellos desde su lado te dan el tirón magnético para que pases para el otro lado. Tenemos que llegar nosotros a esa conexión, ¿no? Sí, elevar tu vibración para que ellos puedan establecer el contacto. ¿Sí? Que sí. Sí, porque como ahorita lo que comentaban, ¿no? Que a la hora de la meditación se eleva la vibración. Sí. Entonces son chispazos nada más los que damos de elevación de conciencia. No nos mantenemos ahí. Entonces esos son los momentos que ellos aprovechan. Sí. Porque nosotros mantenemos nuestra vibración en alto. Y en el transcurso del día, cuando mantenemos la vibración alta, estamos ayudando a subir la frecuencia vibratoria. Por ejemplo, una persona puede hacer su meditación y elevar su frecuencia, la eleva. Y puede llegar el momento que en la misma meditación el maestro le dé el jalón. Sí. Sí, pues andando. Por ejemplo, Yogananda es un ejemplo bien claro. Se sienta, está en meditación y se va. Y se va. Y así, pues ahí hay ejemplos. Ajá. Perfecta sincronización. Ustedes han observado la perfecta sincronización de los acróbatas cuando estos se preparan para saltar de un trapecio a otro. O sea, la sincronización, por ejemplo, nos está hablando de los trapecistas en el circo, tienen que tener una sincronización exacta, porque cuando saltan, el otro ya está listo para agarrarle la mano y sostenerlo. Es el ejemplo que te está dando el maestro de cuando tú elevas tu vibración, y en cuanto elevas tu vibración, él ya está listo para jalarte. Pero la sincronización la tienes que hacer tú. ¿Sí? Porque él ya tiene su vibración elevada. Él no te puede agarrar porque no te alcanza, porque tu vibración está abajo y andas hasta por allá. Ay, que truena como una bombita. Y entonces, hasta que elevas tu vibración, vas elevando. Te va a caminar. ¿Dónde? Te va
bajas sin hambre. Buscas las cosas hasta allá. Entonces tienes que subir la vibración, subiendo la vibración desde allá, a subir subiendo la vibración hasta arriba, para que el maestro te alcance. El maestro te truene. Ahí se escuchó por ahí. Sí. ¿Lo seguimos? Y como el ritmo de la actividad vibratoria de los trapecios es incrementada por ambos miembros del equipo. O sea, que hacen equipo, o sea... Sí. O sea, igual, o sea, la perfecta sincronización entre el que salta y el que lo sostiene. O sea, que debe de haber un entrenamiento. Sí. Hace mucho estudio para lograrlo y así necesitamos mucho estudio. Claro. Estudio y práctica y hacerlo, y que esto se te convierta en un estilo de vida. Hasta que en el momento señalado uno de ellos se columpia desde su trapecio y es agarrado por el otro acróbata en el aire. Sí, nos está dando ¿sí? Esto requiere un incremento fijo del ritmo y la vibración. Un incremento fijo, o sea, sostener esa vibración. Por eso se te tiene que hacer una forma de vivir, una forma de ser. Y cuando ya es una forma de ser, tú mantienes tu vibración. Sí. Esto requiere un incremento fijo del ritmo y la vibración y una preparación constante y consciente para la experiencia final. Desde el punto de vista cósmico, sí, saltan a la vista nuestros esfuerzos por elevar al individuo hasta un punto donde nosotros, desde nuestro lado y en cierto momento cósmico, podemos conectar nuestra conciencia con la suya y efectuar la unión de lo humano con lo divino. Así me he dicho. Entonces, hasta que elevas tu frecuencia vibratoria, haces el punto de contacto, y ahí es donde ya el maestro te ayuda a sostenerte. A lo largo de los siglos pasados, una y otra vez se ha elevado la frecuencia vibratoria de los cuerpos internos, pero casi en el momento final, alguna experiencia externa o interna ha venido a cambiar la frecuencia vibratoria de la conciencia. Y eso nos hace caer. Entonces, fíjate, ya estás por agarrarle la mano al maestro. Ya estás por agarrarle la mano al maestro, ya para que te jale y que te lleve. ¿Dónde? Te parece doña María. Y entonces te acordaste de la patada que te dieron cuando estabas en la primaria y que le quitaste la pelota a un niño y el niño agarró y te dio una patada. Y dijiste, mugre escuincle, Fíjate que tienes razón. o sea, y en eso ya ibas por agarrarle la mano y va para abajo. Yo estaba haciendo, me gusta meditar. Sí. Estaba meditando y de repente pues, estaba meditando. Y no sé, el chiste es que de repente como que me perdí, pero sin embargo, dices tú, llegó un pensamiento chapa y pum, ya valió. Llegó un pensamiento chapa. Sí, valió maíz. Sí, y entonces, fíjate, ya estabas por brincar al siguiente nivel y te acordaste de algo por ahí. Sí. Por eso hice la pregunta que si en la meditación puedo elevarse. Y es que de hecho sí, por ejemplo, Ramakrishna, otro ejemplo, cuando desespera a Totapuri y que Totapuri era su maestro y que porque no se podía concentrar y que Totapuri agarre lo que encuentra es un vidrio y que le dice concéntrate aquí y se lo encaja en la frente y que gracias a esa sensación del vidrio en la frente se concentró en la frente y duró 3 días en meditación. O sea, se fue. Eso es, o sea, en meditación. Es que eso sería un estado de conciencia permanente. La meditación es la práctica para alcanzar tu ser interno. Y una vez que alcanzaste tu ser interno, es que tú seas ese ser interno. O sea, que tú seas el ser interno no solamente en la meditación, que tú seas el ser interno siempre. Por ejemplo, cuando en el diario de Krishnamurti, cuando dice,
Ayer caminé toda la tarde por el bosque y eso estuvo conmigo. Caminé toda la tarde por el bosque sin tener un solo pensamiento y eso estuvo conmigo. Él no le decía a Dios, ni le decía a Cristo interno, ni ser interno, nada. Él no le decía nada para no entrar en controversia con nadie. Entonces le decía eso, ese estado de conciencia, eso. Caminé toda la tarde por el bosque sin tener un solo pensamiento y eso estuvo conmigo. O se levantaba otro día y dice, cuando escribía en su diario, me acabo de levantar y me acabo de despertar y eso está conmigo. Al parecer, eso estuvo conmigo toda la noche. Entonces, es vivir ese estado de conciencia, que tú seas eso. O sea, en la meditación a lo mejor alcanzas ese estado de conciencia, pero lo alcanzaste y ya termina la meditación y te olvidaste. En lo que bajó la mano el maestro ya. Sí. No te alcanza. Entonces Ya sigues, no se tronó. no, ya. Entonces sigues en el transcurso del día que tú seas ese ser interno. Entonces, observas tu personalidad, la cambias. Es que cuando ya alcanzas ese estado de conciencia y eres ese ser interno, ni siquiera tienes que estar luchando con tu personalidad, porque tu personalidad es parte de ese ser interno. Pero alguien que logra eso aquí en el plano físico, como que ya de ahí se pasa ya a otro plano, ya no puede seguir normal aquí con todos los físicos y todo. Claro, no, sí, es lo que se llama un arhat. Hay maestros que todos están encarnados en la tierra. O sea, Sí, ya son maestros. y son maestros porque alcanzaron el estado de conciencia. Por ejemplo, por ejemplo, los alumnos de Gautama, cuando desencarna Gautama y todos los alumnos de Gautama, Mahakasyapa, Ananda y todos, se reunían para escribir las enseñanzas de Gautama. Todos eran arhats, todos eran seres liberados y estaban encarnados. Es un ser liberado que ya alcanzó su liberación y simplemente está esperando el momento para ascender. O no quiere ascender. Pero es que ya ascendieron y regresan a encarnar, entonces. No, es que hay algunos que ni siquiera quieren ascender. Quieren quedarse a ayudar. ¿Sí? Sí, porque si se fueran, serían avatar. No. O sea, bueno, es que el avatar es otra categoría. El ser humano que asciende, bueno, se le abren 7 senderos de evolución, ya ascendidos se abren 7 senderos, y uno de esos senderos es el camino de regreso al plano físico para ayudar a los demás. Y el avatar pues, puede ser desde planos muy elevados. Por ejemplo, Krishna era un logo solar que encarna como avatar. El señor Saint Germain, un ser de 10ª iniciación que encarna como avatar, o el maestro Jesús el Cristo que venía de la logia siriana y encarna como avatar. El señor Gautama, que es de la línea de los Budas, es una encarnación del Buda que encarna, en este caso lo tomaríamos como avatar, porque también hay encarnaciones de Budas. Por ejemplo, el Buda actual, pues Maitreya. El anterior, ¿quién fue? ¿Recuerdan? Mahakasyapa, y luego Gautama, y luego Mahakasyapa, con Agamana y Kakuchanda, que son Budas anteriores. Ha habido 5, entonces, que son encarnaciones. Entonces, el avatar es otra categoría. El ser que asciende puede quedarse o regresar, pero esa es una persona de otra categoría, de otro nivel, de iniciaciones más abajo. Sí, porque dijiste avatar, no, el avatar son iniciaciones más elevadas. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí. Bueno. ¿Ya se te perdió? Sí.
los ámbitos. La unión del humano con lo divino. A lo largo de los siglos pasados, una y otra vez he elevado la frecuencia vibratoria de los cuerpos internos, pero casi en el momento final, alguna experiencia externa o interna ha venido a cambiar la frecuencia vibratoria de la conciencia ascendente, causando que esta se hunda en el mismo instante en el que chispazo cósmico iba a producirse, chispazo que hubiera unido a los dos en una unión cósmica permanente. Ajá, ahí nos quedamos. Entonces, ahora seguimos después de eso. Si pudiéramos ver con la visión interna la preparación tallada que se requiere para la ascensión. Ya, si pudiéramos ver todo el trabajo que conlleva el preparar a un ser humano para la ascensión. Imagínate toda la chamba de limpiar y purificar tus envolturas internas, mente, emociones, cuerpo, toda la chamba que eso conlleva. ¿Por qué no lo hace uno? ¿Dónde? ¿No lo hace uno? ¿No lo hace uno? Ellos ayudan, pero lo hacen. Sí, ellos están indicándote el camino, que siempre están contigo, te están mandando la información, te están mandando a la persona, te mandan los libros de alguna forma, pero están trabajando, están colaborando, están colaborando contigo, pero respetan tu libertad. Colaboran, pero te respetan tu libertad y tú tomas la decisión de avanzar o no avanzar. O tú tomas la decisión en qué poner tu atención. Dice, por ejemplo, en el ejemplo anterior, tú estás en meditación y estás elevando tu frecuencia vibratoria, estás por tomarle la mano al maestro y te viene una situación interna o externa que te baja. ¿Pero por qué llega esa situación interna? ¿Mande? ¿Por qué llega? Por situaciones que no has resuelto, que no has perdonado, porque reaccionas a las situaciones. Entonces, ¿Ahí no entran las energías contrarias? ¿mande? ¿Ahí no entran las energías contrarias? Sí. ¿Siento la energía contraria? Sí, ¿por qué? Porque ¿qué es la energía contraria? La energía contraria es la negatividad. Y entonces tú estás trabajando con lo positivo. Entonces tú, en tu haber, traes alguna situación que no has resuelto y que no has resuelto mental, emocionalmente. Al final es tu propia energía. Sí, es como cuando hablan del Linga Charira o el guardián del umbral. El guardián del umbral es el que tienes que traspasar para pasar. ¿Pero quién crees que es el guardián del umbral? Tú mismo, tu propia personalidad. ¡Sas! Todavía no acabo el Entonces, pasado. bueno, pero ya se... ¿Sí? Sí, no, adelante, ya se... No, se quedó. Aquí, en el punto. Sí, ¿dónde se quedó? Fue aquí, En ¿verdad? el punto aquí antes. Aquí, hasta. ¿Dónde está el punto? A ver, Aquí. pásame. Porque es una cosa. Ya se lo olvida. Sí. Entendería cuando mecánicamente precisa hasta su detalle más minucioso ha de ser esta actividad elevadora, ya que los cuatro cuerpos, por cuenta de la práctica y la expresión armoniosa, deben estar vibrando. Los cuatro cuerpos deben de estar vibrando armoniosamente. O sea, tú no puedes estar con la mente en una frecuencia vibratoria, las emociones en otra, las palabras en otra, las acciones en otra. No, tienes que estar en armonía, alineados. Ser coherente. simultáneamente al mismo alto nivel, para que la conciencia cósmica, al asirlos súbitamente y agarrar la vibración superior, logre la conexión maestra ascendida. Sí, o sea, La conexión o sea, tú tienes que, todos tus vehículos inferiores, tienes que subir la vibración hasta alcanzar la vibración divina, la vibración cósmica.
Ustedes saben cuán importante es la sincronización en el transporte aeronáutico cuando todos los componentes están funcionando, cada uno se encuentra en la perfecta medida de energía para el completo éxito de su función. Bueno, o sea, lo importante es que entiendas que todos tus vehículos inferiores tienen que estar en armonía y sincronizados hacia un punto, y te da ejemplos. El ejemplo del ¿cómo se llama? El trapecista, el ejemplo de la aeronáutica, el ejemplo de David Lloyd, como ejemplos de cómo tienes que estar sincronizado tus vehículos hacia arriba. ¿Sí? Es como el que va manejando una lancha. El que va manejando una lancha y que va en una dirección pone de referencia una dirección, digamos un lago, está en un lago y al final del lago está una casa blanca, pone de referencia la Casa Blanca, apunta la lancha, la punta de la lancha la apunta hacia aquella lancha y no le da importancia a las olas, a lo que esté pasando por acá. Él agarra su dirección, él va en esa dirección. Acá las olas podrían ser las emociones, las situaciones, no. Entonces tú te apuntas a tu presencia en armonizarte y allá vas. Pues como la ayuda que siempre nos has explicado. Sí, o sea que tú pones el que está sembrando, pones el arado, lo pones en una dirección y lo apuntas en esa dirección. Y pones allá unos monitos para que sea la guía y tú te apuntes y que no te salgas, porque si te mueves poquito, se te hace así. Y cuando se te hace así, pues es cuando ya te desviaste. No, entonces que te apuntes. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde vamos a apuntar? Hacia nuestra presencia. ¿Y qué es la presencia? Para que lo entiendas, son los aspectos de la divinidad. Entonces, esos aspectos de la divinidad tienes que manifestarlos mental, emocional y físicamente. Bueno, pero nos vamos a terminar este punto y ahí le dejamos porque ya los miro bien cansaditos. Lo mismo ocurre con los 4 vehículos inferiores del ser humano, entre los cuales debe haber una perfecta sincronización de la frecuencia vibratoria para poder efectuar la unión cósmica. Para efectuar la unión cósmica, o sea, con la unión con tu presencia. Acuérdate que la ascensión, aunque para nosotros sea la quinta iniciación, la ascensión es la primera iniciación cósmica. Es cuando naces al cosmos. Y como no es cuando naces al cosmos, por eso te está hablando de esa vibración cósmica. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. Son las 10. Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien claro? ¿Ya no quieren preguntar más? ¿Ande? Avatar. Avatar es el que regresa. Es el que regresa a ayudar. En este caso, por ejemplo... Pero es cósmico, ¿verdad? Pues puede ser cósmico, puede ser de la Tierra. Sí, es el que regresa a ayudar. San Germán es un avatar, Maestro Jesús del Cristo es un avatar, el Señor Gautama es un avatar, Krishna es un avatar, que regresan a ayudar. Bueno, ¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestra práctica de la donación.